Los martes a las 8:30 en El Balance nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor. Eduardo Serra, buenas noches. Federico. Un martes más, ya llegando al final de este mes de junio, en nuestros debates Transforma España. Y hoy vamos a hablar de un asunto que a los periodistas nos tiene muy preocupados. Esto de la inteligencia artificial aplicada al periodismo. Antes, cuando estábamos haciendo el boletín y he contado que íbamos a hablar de esto, me decía Aida, o sea, que cualquier día aquí va a venir una Siri de estas y va a hacer el boletín en lugar de yo, ¿no? Digo, no, espero que no. Tranquila, no te voy a sustituir por la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial está ahí, nos afecta a los periodistas, cambia la manera de ejercer esta profesión y vamos a hablar de esto. Lo vamos a hacer de la mano de tres expertos, que ya los tengo al otro lado de la línea telefónica y del Zoom. Creo que tengo al otro lado ya a Fernando Jáuregui, que está en Sevilla, volviendo de Sevilla. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Estoy volviendo de Sevilla en un coche que me están llevando porque he tenido una pequeña caída, un pequeño accidente, se me han partido las gafas. Madre mía. Y me están llevando, o sea que si hay algún ruido de coche, ¿qué le vamos a hacer? Nada, mucho, pero bueno, no te preocupes. Vamos a procurar no tocar el claxon mucho. Fernando es periodista y presidente de Periodismo 2030, además de fundador, y obviamente y están muy volcados en este asunto, y además ahora nos contará, porque creo que dentro de un par de semanas algo se va a hacer en torno a este asunto, que seguramente nos lo anunciará. Una de las cosas que también se está haciendo desde Periodismo 2030 es analizar sociológicamente la influencia de la inteligencia artificial en el periodismo, y de ello vamos a hablar con Andrés Medina, que es director general de Metroscopia. Andrés, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy También bien. Volviendo de Sevilla, y me escucharéis quizá de fondo el tren, o sea vale. Que también pido disculpas por si no se me oyera bien. Pues nada, por ahora se te escucha perfectamente, Eso, Andrés. en el mejor de los casos, Andrés, porque el tren de Sevilla ya se sabe que... Sí, lo peor es cuando te metas en algún túnel, pero bueno, ya intentaremos irlo superando. Y también está con nosotros Sergio Bulat, que es Urano Learning y Driven Content Manager del grupo Urano. Sergio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Yo no estoy viajando, no, pero... a ti te escuchamos mejor. Y a un viaje, o sea que no podré estar toda la tertulia, pero intentaré estar lo más posible. No te preocupes, Sergio. A ti sí te escuchamos mejor, que entras por Zoom, pero bueno. Eduardo, lo primero, poner un poquito en antecedentes, en la pista de despegue el asunto, ¿no? Pues vamos a ver, sabes que la Fundación Transforma España, que como dice el encabezamiento del programa, intentamos que España sea cada vez un país mejor, creemos que el punto capital, la clave de bóveda para hacer de España un país mejor en los tiempos que corren es el talento. Uh-huh. Y eso por muchas razones, entre otras porque quizá la cosa más singular de la época que estamos viviendo es lo que se conoce como la revolución tecnológica. La revolución tecnológica se asienta sobre el talento y los desarrollos del talento. La gente cree que la revolución tecnológica es una cosa, pero la verdad es que son 5 revoluciones tecnológicas simultáneas. Hay las telecomunicaciones, la informática, la electrónica, la biotecnología y los nuevos materiales. Bueno, todas, como digo, apoyadas en el talento. Cada una va sacando una novedad. Fue el primero en su tiempo el Internet, el ordenador y el Big Data, y ahora la que está más en ebullición es la inteligencia artificial. Uh-huh. La inteligencia artificial, cada día sale un descubrimiento. El chat GPT ha tardado 5 días en tener los mismos usuarios que el anterior GPT tardó 5 años para tenerlos. Es decir, que esta revolución tecnológica va siendo acelerada. Y uno de los flancos que afecta a la inteligencia artificial es el periodismo. ¿Por qué? Yo creo que de alguna manera se parece al automóvil.
Primero, un periodista puede ir al salón del automóvil y contar las excelencias de un modelo o de otro. Pero una vez contadas las excelencias, una vez pasada la moda del salón, el periodista se puede sentar en el automóvil y puede conducirlo. Y por tanto es una ayuda para el periodista que le colabora para que pueda llegar pronto a los distintos eventos y no sé qué. La inteligencia artificial puede ayudar al periodista. Nos planteamos si le puede ayudar tanto que le pueda sustituir, que eso creo que es un tema que debemos debatir hoy. Y un segundo tema, igual que en el automóvil puedes tener un accidente y darte un golpazo, en la inteligencia artificial también se plantea un dilema moral. ¿Puede llegar a doblegar, a mandar más la inteligencia artificial que el periodista? Bueno, lo debatiremos esta tarde, pero termino diciendo, a mi modo de ver, hay una cosa que no nos da la inteligencia artificial y nos la da la natural, que es la confianza, la fiabilidad. Una cosa que dices tú, yo me la creo porque te conozco, y viceversa. La inteligencia artificial, ¿de dónde coge su saber? No lo sabemos. Por el momento, sus fuentes son ignotas, oscuras. ¿Y qué pretende la inteligencia artificial? ¿Cómo ha sido programada? Se contaba hace muy poco que una inteligencia artificial tenía un sesgo a favor del varón y no de la hembra porque había sido diseñada toda por varones. La inteligencia artificial, cosa que no te lo dice. Yo estoy diseñada por varones o por mujeres, no te lo dice. Por tanto, al desconocer sus fuentes, no es tan fiable como es una persona. Pero, en fin, de todo esto es lo que yo creo que podemos discutir hoy. Pues a la espera de que recuperemos a Andrés, que me imagino que se habrá metido en algún túnel y le hemos perdido, Fernando, te pido que empieces tú. El Andrés Interruptus, ya verás. Bueno, hola, lo primero de todo, saludar a Eduardo, que tal, me alegra coincidir una vez más en una tertulia contigo. Igual. Es que yo me estoy volviendo de Sevilla, donde hemos tenido una primera cumbre, digamos, primero para revelar el contenido de un sondeo que nos ha hecho Metroscopia sobre inteligencia artificial y periodismo, que sale desastrosamente pesimista. La ciudadanía piensa lo peor de la inteligencia artificial en general y lo peor de cómo estamos informando a los periodistas sobre la inteligencia artificial en concreto. Entonces, con la encuesta en la mano, hemos decidido empezar en Sevilla un debate nacional que continuaremos el próximo día 4 de julio en Madrid, ya con otro sesgo y otro volumen. Y en este debate han participado pues los 5 de los periodistas más importantes de Andalucía. Y bueno, hemos intentado ver los pros y los contras que existen a la hora de aplicar la inteligencia artificial en el periodismo, que por cierto ya se está aplicando desde hace tiempo. Lo que pasa es que ha venido un tal ChatGPT al que se refería Eduardo y nos ha trastocado la cosa, porque el propio Sam Adams, que es el señor que inventó el ChatGPT, ¿os acordáis que vino hace un mes por aquí, por Madrid? Sí, se entrevistó con Pedro Sánchez, estuvo en París también con Macron, en Alemania con Scholz estuvo, y nos dijo, más o menos textualmente, que a la inteligencia artificial había que ponerla a buen recaudo, como se ha puesto a las armas nucleares, que es que tiene un riesgo más que potencial real. Esto lo dice el inventor del ChatGPT. Ahora, yo sinceramente, lo poco que hemos aplicado hasta ahora de inteligencia artificial en la información, que ha sido lo que hizo Televisión Española en la pasada noche electoral, ofreció los resultados en los pueblos pequeños, en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, me parece, los ofreció en directo a toda velocidad. Y esto fue gracias a una aplicación de inteligencia artificial. Creo que en la próxima noche electoral, el día 23 de julio, lo van a volver a hacer. Un poco perfeccionado, junto con alguna empresa especializada, ¿no? Así que, hombre, se está poniendo en marcha. Riesgos, Eduardo, riesgos muchísimos. Tenemos todos los peligros del mundo, de fake news, de que se expandan las fake news, de que nos deje sin trabajo a algunos periodistas, pero es que hay que saber conducirla. Yo creo que la inteligencia artificial tenemos que embriagarla, es decir, tenemos que usarla para lo que tenemos que usarla, es decir, para datos, para
documentación, si se puede decir, pero lo que no podemos es pretender que la inteligencia artificial piense como una persona, porque no piensa como una persona, no tiene la sensibilidad de una persona, no tiene la autocrítica de la persona, le falta todo eso, y además no tiene la ética de la persona tampoco. Yo creo que ahí los periodistas seguimos siendo absolutamente imprescindibles, yo creo, Sergio, voy a pasar a Sergio, que sé que se tiene que ir pronto, y ahora te pregunto, y ahora te paso a ti, Andrés. Perfecto. Hola. Sergio, una primera introducción, un primer avance sobre el asunto. Bueno, yo lo que creo, a ver, la inteligencia artificial al final no deja de ser una herramienta tecnológica y dependerá de cómo se use, si es positiva o es negativa, como muchas otras. Lo que me preocupa, así de entrada, por decir algo rápido, es que más que la inteligencia artificial, lo que me preocupa siempre es la estupidez humana. Y en ese sentido, mientras tengamos el suficiente... O sea, ¿te preocupa la inteligencia natural, Sergio? ¿Te preocupa la falta de inteligencia natural? Natural, sí, totalmente, porque muchos de los problemas que dicen ahora, por ejemplo el tema de las fake news, sí, con inteligencia artificial va a ser mucho más fácil hacer fake news, pero las fake news existían antes de la inteligencia artificial, y lo malo de las fake news es la estupidez humana que no cree. Sabe analizar qué es una fake news de otra. Es la falta de criterio de muchas personas, o la comodidad de algunas personas de decir, o sea, el peligro de ChatGPT es que si le preguntamos a ChatGPT y nos da una respuesta, demos por que esa respuesta es veraz sí o sí, y no tenerle suficientemente sentido crítico para chequear esa respuesta, para ver de dónde viene, para intentar saber qué es lo que pasa. Pero eso también debería ocurrir con los seres humanos. O sea, las fake news, como te digo, funcionaban antes. Hay mucha gente que cree en el terraplanismo, por ejemplo, y por más que le pongas datos y cifras sobre la mesa y no lo cambias de parecer. Con lo cual, estúpidos ha habido siempre y seguirá habiendo. Y lo que puede hacer la inteligencia artificial, sobre todo si hablamos por inteligencia artificial, que hoy en día, o sea, inteligencias artificiales hay muchas y variadas, pero creo que lo que estamos hablando es básicamente de ChatGPT y similares, que nos permiten crear muchas cosas de forma rápida, fácil y con bastante fiabilidad, ¿no? Y creo que el ChatGPT eso es una herramienta muy útil que puede servir para hacer muchas cosas. O sea, yo estoy en el sector editorial. Y en el sector editorial lo que estamos viendo es justamente cómo generar contenido ayudados por la inteligencia artificial de forma de hacerlo mucho más rápido, más ágil y más fácil. De hecho, bueno, aquí todos vosotros creo que sois periodistas, yo no soy periodista, aunque estudié algo de periodismo en su momento. Pero hoy en día, si tú quieres hacer una nota de prensa fácil, le pones un par de cosas de datos a ChatGPT y te devuelve una nota de prensa hecha maravillosamente, y que solo le tienes que corregir un par de cositas. Por supuesto que si no tienes el sentido común o el pensamiento crítico para corregir ese par de cositas, puedes terminar cometiendo estupideces. Pero en el sector editorial estamos, por ejemplo, haciendo audiolibros ya con inteligencia artificial en forma automática, es decir, nosotros le ponemos el PDF. Yo he tenido aquí uno, sí. Y sale el audiolibro, y según, con algunos libros funciona muy bien, con otros no tan bien. Con novelas todavía no funciona muy bien, pero con algunos libros, sobre todo con ensayos simples, el audiolibro sale perfecto y hecho por inteligencia artificial, y aparte lo puedes hacer con acento argentino, con acento español, con acento mexicano. Y eso está funcionando bien y está empezando a funcionar cada vez mejor. Estamos haciendo muchas traducciones cada vez más automatizadas. Por supuesto, siempre requieren todavía de un traductor final que corrija algunas barbaridades que se le escapan. Pero te puedo asegurar que cada vez son menos. Y muchas de esas barbaridades también las veías, por ejemplo, en traductores totalmente humanos, ¿no? Con lo cual, la inteligencia artificial para nosotros, para la industria editorial, va a ser una herramienta muy potente que va a eliminar algunos trabajos, sí que va a dejar algunos trabajos eliminados, pero que no va a prescindir para nada del toque del ser humano, si es que lo que quieres es tener un mínimo de rigurosidad, ¿no? Andrés, si yo no me equivoco, vosotros habéis estudiado digamos, el aspecto sociológico de la inteligencia artificial y del periodismo, ¿no?
Sí, así es. Para la Fundación AXA y Periodismo 2030 le hemos preguntado a los españoles cómo ven esto, ¿no? ¿Qué perciben en esto? Y lo primero que hay que decir es, como telón de fondo, la gente conoce de oídas lo que es la inteligencia artificial, no termina de entender muy bien y, por tanto, de lo que vamos a hablar es más bien de sus primeras percepciones, de a bote pronto cómo lo valoran, ¿no? Y como ya ha avanzado Fernando, lo primero que nos dicen es, oye, esto me preocupa porque veo que es un cambio, digamos, disruptivo, tecnológico, importante, pero al mismo tiempo consideran que es una oportunidad. Se ha hablado mucho de las posibles herramientas y de las utilidades positivas que tiene, ¿no? Pues la gente en cierto modo lo ve así de forma mayoritaria. Sin embargo, hablando concretamente del periodismo, lo que nos dicen es que de forma muy clara y de forma mayoritaria, dos caras y dos cruces, por decirlo de alguna manera. Las primeras dos cruces es que los medios de comunicación en general no están informando adecuadamente sobre cómo están sucediendo estos avances en la inteligencia artificial. Y además consideran la gente, también 7 de cada 10 nos dicen que están contribuyendo a la confusión en esta materia, ¿no? Pero bueno, estas son las dos cruces que tienen un punto de indulgencia, porque en el fondo la inmensa mayoría nos dicen que, bueno, a ver, es verdad que hay confusión y que por tanto es difícil informar, teniendo en cuenta que es una cuestión que cambia rápidamente, que es nueva, que es disruptiva y que en cierto modo hay ese punto de indulgencia. Pero sí que hay un elemento interesante en términos de confianza institucional. La mayoría de los españoles consideran que los medios de comunicación tenéis un papel muy importante en la labor de control de lo que es la defensa del interés general. Es decir, que este elemento nuevo de preocupación, pero a la vez también de oportunidad, puede suponer algunos riesgos. Se ha hablado de bulos, etcétera, etcétera. La gente cree que a través de la inteligencia artificial puede ser una puerta de entrada para la generación de bulos y noticias falsas, como también existen otras, ya lo tenemos por otro lado, pero esta nueva herramienta también va a propiciar que se generen nuevos bulos y, sin embargo, como digo, una clara mayoría de españoles nos dice que los medios de comunicación tenéis esa responsabilidad de defender de alguna manera el interés general a través del control de todas estas cosas, ¿no? Eduardo, pues, si me permites, Fernando, sí, claro. Perdón, no. Simplemente quiero decir que no debemos equivocarnos. La persona es la persona. Y la persona tiene imaginación. La inteligencia artificial carece de todo eso. Te dan datos, son datos, tiene muchos datos, es una acumulación de datos, pero carece de iniciativa. De manera tal que lo que dice Sergio de la nota, hombre, yo creo que todo debe tener una intencionalidad, incluso las notas de prensa más convencionales, es decir, incluso las notas que te dan las empresas sobre notas propagandísticas, más o menos. Yo creo que la intencionalidad no debe estar ausente de ningún acto periodístico, de ninguna iniciativa periodística. Es decir, cuando se habla de periodismo de investigación, todo periodismo es de investigación. Incluso cuando tú quieres hacer una lista de los bares más concurridos donde dan mejores rabas, yo qué sé. Eso nos tiene también en investigación. Todo tienes que poner una cierta dosis de personalidad. Ahí es donde la inteligencia artificial falla. La inteligencia artificial no tiene personalidad. Puedes tener mucha información ya dada de otros. Lo que no tiene son iniciativas nuevas. Esto tenemos que saber distinguirlo porque es crucial. Es que hay gente que está ya asumiendo que la inteligencia artificial va a desempeñar roles que están ahora mismo reservados a periodistas. Eso solo ocurrirá si los propios periodistas lo permitimos. Y eso yo creo que no debemos de ninguna manera permitirlo. Debemos incluso, mejorar nuestros estándares de actuación en todos los campos, en todo tipo de información, pues para evitar que la inteligencia artificial, que es como una especie de papagayo muy inteligente, pues nos coma el terreno. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? ¿Tú crees que nos sustituye? Vamos a ver, no lo sé. Yo creo que no solo que nuestro conocimiento sobre la inteligencia artificial es incipiente, sino que la propia inteligencia artificial está en una fase primaria de desarrollo. Nadie sabe dónde va a terminar la inteligencia artificial. Dicho eso,
Creo que también se ha hecho ya una alusión en este programa al terraplanismo. Yo creo que la humanidad ha dado pruebas sobradas en su larga historia de dos cosas. Una, de que su sentimiento primario ante cualquier novedad es el miedo. No sabemos cómo puede reaccionar, cómo nos puede incidir en nosotros. Y me gusta hacer el juego de palabras de dominar y denominar. Cuando una persona tiene miedo ante una nueva realidad, intenta dominarla. Y la primera fórmula que tiene de dominarla es denominarla. Y ponerle un nombre. Ya parece que uno sabe más de esa realidad. No sabe nada más, pero se lo parece. Segunda cosa que ha acreditado la humanidad en su larga historia, un sentido de la soberbia muy notable. Es decir, ese terraplanismo que comentábamos es consecuencia de la soberbia, del orgullo de creer que el mundo gira, todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Hemos creído durante miles de años, mucha gente sigue creyendo que Dios está hecho a nuestra imagen y semejanza. Oiga, que somos unos seres muy pequeñitos, que hay 3.000 millones de galaxias y que pensar que Dios está hecho como nosotros, pues es una prueba de orgullo. De manera que yo creo que al miedo hay que ponerle por el momento sordina. Sergio, que sé que te tienes que ir enseguida y me gustaría escucharte otra vez antes de decirte adiós. Sí, un poco, solo quería hacer un último comentario a tenor de lo que, bueno, no sé quién lo mencionó recién, pero yo creo que la inteligencia artificial va a suplantar el trabajo humano si es que el trabajo humano es lo suficientemente básico como para que sea reemplazado por la inteligencia artificial. Es decir, yendo al tema periodista, si el periodista se va a limitar a tomar dos cositas que sacó de internet y hacer una notita así nomás, sin un propósito más profundo, sin un chequeo de datos, etcétera, como por desgracia muchas veces están haciendo hoy en notas, a esos periodistas la inteligencia artificial los va a borrar rápidamente, ya los está borrando. Pero sí que la persona que, como dijeron antes también, goce de la confianza del público porque ha demostrado que es veraz en lo que dice o tiene fundamentos para lo que dice, esa persona puede aprovechar mucho de la inteligencia artificial porque tendrá más datos para corroborar las cosas, y la gente, ante la gran cantidad de fake news que va a haber y distintas cosas, va a acudir a esa persona que tiene nombre y prestigio para seguirla. Se va a necesitar de estos prescriptores. Yo creo que el tema de prescriptores, tanto para periodistas como en el caso nuestro para editoriales, etcétera, el hecho de que alguien elija y alguien con prestigio elija algo, ya le va a dar a las otras personas una pátina de veracidad, ¿no? Y creo que ese es el futuro. O sea, para luchar contra la inteligencia artificial hay que ser más humanos. Lo que es más humanos es poner más pensamiento crítico, más sentido crítico, amoldarlo a las realidades. Sergio, me quedo con esto porque nosotros lo seguiremos debatiendo a la vuelta de la publicidad. Ser más humanos, esa probablemente pueda ser la clave. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Nosotros. Transforma España. Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Continuamos aquí en el balance de nuestro debate Transforma España con Fernando Jáuregui, con Andrés Medina y con Sergio Bulat, ya lo hemos despedido, y con Eduardo Serra. Seguimos hablando de inteligencia artificial. Os pregunto, ¿ser más humanos? Esto que decía Sergio al final, ¿ser más humanos es la forma de contrarrestar digamos, la parte negativa que pueda tener para nosotros como periodistas, y no solo para nosotros, sino también para otras profesiones, la inteligencia artificial? Vamos a ver. Luego para contradecirle, digo. Vale, ahora te dejo, espera. Yo creo que la parte intelectual del hombre es pequeña. Nosotros tenemos 1000 otros motores, aparte de la razón, la emoción, el sentimiento. Todo eso puede
califica a lo humano y que lo sepamos no lo tiene la inteligencia artificial. A mí eso me parece una diferencia fundamental. Segundo, habrá que ver cómo termina de ser la inteligencia artificial. Hay ya una que es creadora de imágenes inéditas. Bueno, pues esto parece que tiene una capacidad que no es la pura razón, ¿no? De manera que yo creo que eso está por ver. Fernando, Andrés. Sí. Fernando. Andrés, venga, Andrés. No, yo creo que al final... Andrés. No, decía que yo creo que al final ese punto humano es efectivamente uno de los elementos, y ya se habla un poco de ese miedo al posible reemplazo. Yo creo que al final, sobre las cosas que no conocemos, podemos tener a lo mejor un poco más de catastrofismo, pero sin embargo, si cuando le preguntamos a los españoles cuáles son los sectores, digamos, o las actividades empresariales que más se pueden ver afectadas, la gente distingue de forma, yo creo que bastante lógica y sensata, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la medicina, una amplísima mayoría de españoles nos dicen, oye, pues yo creo que la inteligencia artificial aplicada al sector médico, a la medicina, va a ser algo que va a mejorar el actual funcionamiento. Cuando, por ejemplo, le preguntamos por la educación, por la enseñanza, sin embargo, ahí hay una clara división. Son tantos los que piensan que la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar ese funcionamiento actual, como los que piensan que no, que va a empeorar y que le va a dificultar. Sin embargo, donde sí parece haber un cierto consenso mayoritario es en los que piensan qué va a pasar con el periodismo. Hoy son más los españoles, muchos más, que los que piensan que la inteligencia artificial aplicada a los medios de comunicación, al mundo de la información, puede ser algo que hoy por hoy parece que no va a mejorar. Bueno, y ese es un reto que, digamos, esto no deja de ser una percepción pública de la sociedad en su conjunto, y es un reto que hoy por hoy los periodistas y los que trabajáis en medios de comunicación tenéis. No tiene por qué ser así, no quiero dejar de decir que estos son, digamos, percepciones iniciales que la sociedad en su conjunto tiene sobre cómo este elemento tan disruptivo ha entrado en nuestras vidas, ¿no? Fernando. A ver, yo, siguiendo un poco con lo que ha dicho Eduardo, esto todavía está un poco en pañales, estamos un poco al principio de un camino que desconocemos absolutamente. Yo diría que lo que se demuestra en la encuesta esta de Metroscopia, de la Fundación Axis Nuestra y de Periodismo 2030, lo que se demuestra un poco es que todavía la gente no tiene muy claro de qué va esto, y como muy bien recuerdo, la gente tiene miedo al cambio. Todo es humano. Claro. Esto está en el ADN de la humanidad. Bueno, yo creo que la siguiente encuesta que hagamos, ¿verdad, Andrés? Claremos. Pues la siguiente encuesta que hagamos seguramente ya saldrá un poco distinto, porque se conocerá un poco más la inteligencia artificial. Yo lo que creo es que quiero creer que a los periodistas, que es de lo que estamos hablando, nos obligará a ser mejores periodistas. Es decir, nos obligará a ser menos rutinarios, a poner una parte importante de nuestra personalidad en cualquier nota que hagamos. Ya no digo si es algo verdaderamente importante. A intentar ser originales, a intentar volver a los principios fundamentales del periodismo, que para mí son aquella frase del Lord Nottingham. Periodismo, noticia, es todo aquello que alguien no quiere que se publique. Lo demás es publicidad, o peloteo, añado yo. A ver, ¿la inteligencia artificial tiene ese principio básico? Claro que no. La inteligencia artificial es una base de todo lo publicado. Es una acumulación inteligente, pero artificial, de todo lo publicado. Yo creo que al final los periodistas nos acabaremos obligando a ser mejores periodistas, a volver al periodismo presencial, que es fundamental, estar ahí, verlo para contarlo, a volver al periodismo muy crítico, a volver al periodismo que debería haber sido siempre. Ahora no, desgraciadamente, pues no está siendo así. Ahora yo no estoy seguro de que todo lo que se publica es algo que alguien no quiere que se publique, sino más bien me temo que es al revés. Y yo creo que al final, pues la inteligencia artificial
debe ser controlada por nosotros para publicar lo que debe ser publicado en los términos que la inteligencia artificial permite, es decir, casi como servicio de documentación, casi como puro dato. Es verdad, están creando imágenes, están creando gráficos. Están creando contenidos en definitiva. Contenidos que se están publicando ahora mismo vienen de la inteligencia artificial. Muchas de estas gráficas de cómo han sido las elecciones municipales, de qué pueblos, no sé qué, están hechos con ayuda de la inteligencia artificial, pero eso está bien, eso es positivo. Yo lo que no me parece positivo es pedirle un artículo, de opinión. Yo el otro día le pedí al chat dichoso GPT que publicase un artículo con mi nombre y publicó un artículo espléndido con mi nombre, con las frases que yo utilizo, con los feos que yo utilizo, claro. solamente que daba a entender que yo soy acérrimo partidario de una opción política que ponían ahí, y no lo soy, porque yo siempre procuro que en todos mis artículos, jamás, que sean artículos periodísticos, que sean análisis periodísticos, jamás decantarme por una opción. El ChatGPT sí que me decantaba por una opción, por el PP en concreto en este caso. A mí me parece que eso ahí demuestra que la cosa no va. No porque yo sea contrario al PP, ni favorable, ni al PSOE, no, simplemente porque yo creo que un artículo periodístico debe moverse en los términos más estrictos de neutralidad. El ChatGPT no lo cree, así que ya vamos mal. Ya le dije al GPT que empezamos mal. Nuestra relación empieza mal. A ver, yo entiendo que es una herramienta que nos puede servir. Tú decías, Fernando, y Andrés también nos puede servir para completar muchas cosas que nosotros a lo mejor tardaríamos mucho más en hacer, pues esos gráficos, esa información que podemos dar en unas elecciones, o para bueno, por lo mejor para escribir un artículo un poco más rápido y luego cogerlo nosotros y corregirlo, o retocarlo o adaptarlo a lo que nosotros queremos, pero que ya venga el artículo con la base escrita. Pero hay cosas que la inteligencia artificial no puede hacer. Es decir, la inteligencia artificial no puede acudir a una fuente de manera inmediata. Si yo estoy aquí ahora mismo en la radio y ahora pasa algo, no sé, el presidente del gobierno no puede, pero vamos, decide desconvocar las elecciones, yo puedo coger el teléfono y llamar a un dirigente político y pedirle que acuda y me lo comente, pero el ChatGPT ya no puede hacer eso. Sí, Federico, yo creo que esto que dices es importante en la medida en la que, en cierto modo, a todos nos está pasando que todavía no terminamos de entender bien cuáles son las funcionalidades o no de la inteligencia artificial. Esto es como decir, oye, la Thermomix de mi casa no es buena porque es que no te recoge la ropa. Y dices, ya, bueno, pero es que no vale para eso. Es decir, que al final la inteligencia artificial no es ChatGPT solo. ChatGPT es uno de las aplicaciones que la tecnología de la inteligencia artificial puede hacer, y tiene una serie de características y de peticiones y funcionalidades. Entonces, en el momento en el que poco a poco vayamos entendiendo, yo me imagino a nosotros mismos cuando a principios de los 90 pues hablábamos de una cosa que llega a Internet, que no tampoco sabemos muy bien cómo se va a aplicar en diferentes sitios. Quiero decir, la cantidad de aplicaciones que hoy podemos tener en la palma de la mano a través de nuestro teléfono móvil, pues no las podríamos ni imaginar hace 10, 15, 20 años. Pensad que, por ejemplo, WhatsApp, que hoy está instalado en el 95% de todos los teléfonos móviles, apenas tiene una década, ¿no?, de vida, y por tanto yo creo que todavía es pronto para sacar unas grandes conclusiones, tener un poco más de perspectiva para que de alguna manera hoy por hoy todas las aproximaciones que tenemos sobre la inteligencia artificial, y en términos de opinión pública así es, hablan más de lo que yo creo que Fernando ha introducido correctamente, que es de cuál es nuestra pulsión del miedo al cambio o del gusto por el cambio, ¿no? Yo creo que en este caso es, ante lo desconocido, pues nos protegemos porque, oye, lo primero, el empleo, que a ver como si las máquinas nos van a sustituir, a ver si esto, cuidado, que nos la van a colar. O sea, yo creo que es lógico y tiene un punto humano esa protección de decir, oye, ante lo desconocido, de momento me protejo, pero yo creo que lo que nos falta entender bien es qué preguntas le podemos hacer o qué aplicaciones tiene para nuestra vida la inteligencia artificial, ¿no? Eduardo.
Sí, no, yo creo que todos estamos de acuerdo en que es pronto para evaluar las capacidades y las limitaciones de la inteligencia artificial. Yo creo que tú mencionabas una, Federico, que es, yo no creo que la inteligencia artificial pueda tener una cualidad humana que tienen los hombres, que es la iniciativa. El que tú dices, ha pasado yo descuelgo el teléfono y llamo a alguien, eso lo veo más difícil que lo tenga la inteligencia artificial. Igual al final lo tiene y el Thermomix acaba lavando ropa, pero no. Ahora, por suscitar un tema que me parece de la máxima importancia, que es la supeditación o no del humano a la inteligencia artificial o viceversa. Yo me acuerdo que hace tiempo leí un caso que era un coche autónomo. Todo el mundo ya se hace la idea de lo que es un coche autónomo. Uh-huh. Un coche autónomo que no necesita conductor porque él mismo se autoconduce. Entonces, este coche ve que hay un semáforo que está en rojo y que el freno le falla. Y el paso de peatones está pasando una madre con un niño en un cochecito, un viejecito tal, y si se echa más a la derecha se cae el coche por un terraplén. El coche tiene que decidir si atropella a la madre con el niño, se atropella al viejecito o si se tira por el terraplén. Eso es un caso donde esa autonomía de la inteligencia artificial nos da miedo, y yo creo que nos da miedo con razón, porque hasta ahora sabíamos que los únicos en última instancia responsables de nuestras acciones somos nosotros, y ahora puede ser que pongamos a una entidad intermedia que es la inteligencia artificial. Fijaos, hay un elemento, Federico, perdona, sí. Sobre lo que acaba de decir Eduardo. Google, desde hace ya varios años, dentro de sus capacidades, tiene la opción de, digamos, de que una voz generada por inteligencia artificial llame, por ejemplo, a la peluquería para concertar una cita según tu calendario. Es decir, que ya hay cierto, igual que sucede con lo del coche autónomo, o sea, hay ciertas avances bastante claros para aplicaciones muy concretas y muy del día a día, ¿no? O sea, que de alguna manera eso ya se está probando, y es verdad que lo que acaba de decir Eduardo de esos límites concretos de casi éticos y morales, de decir, oye, al final, ¿cómo entrenas a una máquina para que en cierto modo resuelva cosas que seguramente los humanos en términos éticos también no tengan con claridad qué decisión habría que tomar, ¿no? Fíjate, di Fernando, que yo aquí no quiero. Yo recuerdo una película genial de Stanley Kubrick que se llamaba 2001, ¿no? Una odisea en el espacio, sí. Que es del año 1980 y tantos, creo. Sí. ¿No? Y Kubrick ahí ya genialmente intuyó lo que era incluso la rebelión de la máquina. ¿Os acordáis? Habéis visto esa película como yo. Cómo el ordenador, el superordenador que está controlando la vida de los astronautas, se revela en un momento determinado y hay que matarlo. El protagonista tiene que matarlo. De alguna manera ya estaba anticipando algo que, insisto, que lleva bastante tiempo conviviendo con nosotros, que es la inteligencia artificial. Eso existe ya y se está aplicando en muchos órdenes. Lo que pasa es que luego ha venido el ChatGPT y parece que es un instrumento un poco más completo. Pero me dicen, por ejemplo, que Google, que se siente muy amenazado, claro, lógicamente se siente amenazado con este auge de otros productos de inteligencia artificial, me dicen que va a sacar un producto muy sofisticado de a poco, que están especializándose ya en precisamente en domeñar las debilidades, digamos, del sistema. Yo no sé lo que van a hacer los de Google, pero he leído por ahí algunas revistas científicas y tal, he leído algunos avances que a mí realmente pues no dejan de asustarme, porque ese miedo al cambio que decía Eduardo desde hace tiempo, pues a mí también me afecta, como no, claro, y sobre todo ya cuando vas cumpliendo años y dejas de ser nativo digital y nativo de inteligencia artificial, pues te das cuenta de que, oye, a lo mejor ya no estás en el momento, o vas a dejar de estar en el momento presencial y vital para incorporarte, digamos, a todo este proceso de cambios. Sí. Hasta el punto, y perdóname que hable de mi libro, Federico, sí,
de que nosotros vamos a lanzar a partir del día 4 de julio, vamos a hacer una cosa en la Asociación de la Prensa de Madrid. Creo que viene la Secretaria de Estado de Digitalización también con nosotros y algunos expertos. Vamos a lanzar un eslogan con Periodismo 2030 que se llama "Los periodistas cuentan el cambio". Yo quiero que seamos los periodistas, ayudados por especialistas. Los periodistas no somos especialistas en nada, no sabemos casi nada, pero sí sabemos quién sabe. Y yo creo que sería bueno lanzar la proclama de que somos los periodistas los que con mayor objetividad y con mayor ausencia de intereses espurios, podemos contar el cambio, los enormes cambios que se están produciendo en nuestras vidas, empezando por la pirámide poblacional, ¿no?, que va a condicionar tantas cosas. Yo creo que ese es un tema que es interesante, para que no nos lo cuenten, para que el cambio no nos lo cuenten los gobiernos, todo Mosúa, o para que no nos lo cuenten las empresas, que muchas veces lo que intentan es aprovecharse y apoderarse de nuestras voluntades. Y estoy pensando, sí señor, en Elon Musk o en el señor Zuckerberg. Estoy pensando así. Fernando, Una odisea del espacio es del año 68. Fíjate. A más, que diría un catalán. A más. Pero películas sobre la rebelión de la inteligencia artificial antes de que existiera la inteligencia artificial ya ha habido unas cuantas. Sí. Evidente, no. Y así no por eso, de ahí el miedo, ¿no? Que esto ocurra, ¿no? Desde luego. Porque se ha generado también un clima, ¿no? Es decir, cuando los ordenadores piensan por ti, y en algún momento pueden pensar demasiado por ti. Yo recuerdo alguna alarma, no me acuerdo cómo se llama, en que incluso desataban una guerra nuclear, ¿no? Porque entre la inteligencia artificial de Estados Unidos y la rusa, pues al final acababan controlando los botones nucleares, ¿no? No sé, yo te recuerdo a Sam Altman, que estuvo aquí viendo a Pedro Sánchez y a Macron en París y no sé qué. Las cosas que dijo Sam Altman, que es el inventor del chat GPT. Él mismo está asustado de la potencialidad adversa que puede tener su invento. Y, oye, si Altman está preocupado con eso, pues imagínate yo, que no tengo ni la menor idea de hasta dónde llegar. Sobre esto que está diciendo ahora Fernando, es curioso, los españoles muestran la misma preocupación, pero también sucede otra cosa que no es lo mismo, pero está relacionada, que es con el asunto de la digitalización. Hace un año se inició una campaña sobre los cajeros y la gente mayor, etcétera, ¿no? Sobre que soy mayor pero no idiota, ¿no? Sobre que, oye, que al final nos están obligando a entendernos con máquinas y esto pasa tan rápido que es muy difícil adaptarse, ¿no? Esta sensación de permanente cambio está generalizada en la sociedad española, no solo en la sociedad española, también en la occidental, ¿no? Y esto, de alguna manera, activa entre unos resortes en la sociedad española que cuando le preguntamos, oye, esto tiene que avanzar casi como de forma darwinista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como dice, oye, sálvese quien pueda y el que se adapte que tire y el que no, pues hasta luego, ¿no? Esto está generando en la sociedad española el movimiento contrario. Más del 80%, incluso los nativos digitales, dicen, oye, quizá estamos yendo demasiado rápido y no podemos dejar a tanta gente atrás. O sea que de alguna manera, sin frenar el cambio, la gente no es que sea contraria al progreso ni al cambio. Lo que dice es que debe adaptarse a nosotros y no nosotros al cambio. No sé si consigo explicarlo. Te he entendido perfectísimamente, eso es. Está muy claro. Un rechazo a ese darwinismo digital que yo creo que aquí podríamos englobar también a la inteligencia artificial. Sí, y también hay un tercer elemento que es el hombre se ha creído, y probablemente lo sea, no voy a discutirlo, el rey de la creación, dominamos, no hay ninguna criatura en el planeta Tierra que tenga la capacidad, entre otras, de modificar el entorno y de dominarlo como tiene el hombre. Pero el mismo miedo que nos da la inteligencia artificial nos lo tiene que dar o nos lo da la inteligencia interplanetaria. Antes hablaba del orgullo. Si en el mundo, en el universo hay 3.000 millones de galaxias y cada galaxia tiene miles de millones de planetas y de soles, oiga, el pensar que somos los únicos seres inteligentes parece un poco excesivo orgullo.
Si hay otro, pues nos daría miedo, y ahí vuelvo Sí. a las películas de la guerra de los mundos y no sé qué, y el mecón de los Viganes que nos contaban en la radio cuando teníamos pocos años, Sí. que eran inteligencias extraterrestres, ¿no? Ujú. En cualquier caso, os pregunto, Fernando, Andrés, Eduardo, claro, o sea, nos tenemos que acostumbrar a convivir con ella, eso es así, tenemos que saber aprovecharla y utilizarla para nuestro trabajo, pero esto también exige a lo mejor un esfuerzo mayor en algo que en el periodismo es fundamental, que es la transparencia y la deontología, los códigos. Los Por códigos eso- por eso- que nos han dirigido siempre, ¿no? Por eso yo antes decía que los periodistas, a lo mejor gracias a la inteligencia artificial, a lo mejor los periodistas nos convertimos en mejores periodistas Ojalá. y en mejores personas. Lo segundo Quiero más decir que lo primero. Bueno, bien, pero lo segundo nos ha dejado. Estamos cayendo en una cierta depresión moral. Pero yo creo que al final acabaremos, no me atrevo casi a predecirlo, porque como muy bien estamos diciendo aquí continuamente, esto está un poco en pañales, ¿no? Pero al final acabaremos dominando y dominando a la inteligencia artificial, limitándola, circunscribiéndola a los ámbitos en los que le corresponde estar. Es decir, esto de que hacía un colega nuestro el otro día, de decir, al día siguiente, publicó un artículo que se lo había escrito la inteligencia artificial, y el día siguiente nos contaba que lo había publicado con la inteligencia artificial. A mí, sinceramente, ese colega, por el que sentía un cierto respeto, pues me bajó un poco en la estima, me bajé un poco el grado de estima hacia él, sobre todo porque luego dijo además que le habían felicitado muchísimo por ese artículo, y todos sabemos, Federico, que no te felicitan nunca por ningún artículo. No, o sea, que es muy raro, es muy raro que te feliciten por algo en esta profesión. Pero bueno, que haya algo fake había en ese intentona, que yo creo que a mí creo que no debemos estar jugando con eso. Las opiniones nuestras son opiniones sagradas, No puede venir un compendio, un algoritmo a decidir exactamente cuál es nuestra opinión. Y me remito antes al ejemplo mío, cuando yo le decía, escríbeme un artículo con mi nombre, y resulta que yo era un entusiasta de un partido político. Pues no, esto realmente acabaremos poniéndola en su sitio, como hemos puesto en su sitio tantas cosas. Oye, hace un poco de tiempo nos hablaban de los códigos QR y nos parecía que era magia potagia aquellos códigos QR o de la nube, y resulta que ya pues hemos normalizado todo eso. Sí. Andrés. Correcto, y tienes a señoras de 80 años hablando con Alexa, preguntándole una receta en la cocina, y gente que le da al botón y la aspiradora pues va circulando sola por la casa. O sea que yo creo que la adaptación a la inteligencia artificial se hará, me da la sensación, sin aspavientos, como en líneas generales hemos ido aceptando con cierta naturalidad y con cierto sentido común. Al final yo creo que la gente, yo creo que no es tonta y que irá adaptando e incorporando a su vida las cosas que le parecen razonables, ¿no? Y con respecto al periodismo y los medios de comunicación y la información en concreto, yo creo que una de las cosas que se van a poner sobre la mesa ya está sucediendo, y lo notamos, por ejemplo, especialmente entre los más jóvenes, cuando dicen, oye, esto de los youtubers o de los influencers que tienen que optan. Ay, Andrés, te hemos perdido. Ah, no, vale. Ahí va. ¿Me escucháis? Sí, ahora sí. Entonces, perdón. No, lo que estaba diciendo es que hay un elemento que yo creo que sí es interesante y que yo creo que la inteligencia artificial puede todavía potenciar más, que es el valor de la autenticidad. Yo creo que además eso, no solo en los medios de comunicación, sino también en política, en el entretenimiento, el valor de la autenticidad, es decir, cuando la gente note que la textura de lo que se le cuenta, de lo que se le informa, se entretiene, etcétera, etcétera, tiene un punto de auténtico, tendrá mucho más valor y mejor consideración por la sociedad que los que de alguna manera pueden quedar como más enlatados o más. Es decir, al final también todos estamos de acuerdo en que nos gusta mucho mucho más la comida casera que la comida industrial. Al final, de hecho, las comidas industriales en muchos sitios pone receta casera, pero no deja de estar hecha con cánones industriales.
Y yo mucho creo que menos la tanto en comida, el periodismo- hecha por Alexia. Oye, Alexia, dame una receta del cocido madre. Esto ya lo hacemos todos. De ninguna manera. Claro, pero yo creo que en ese sentido el valor de la autenticidad va a salir, yo creo que va a ser uno de los efectos positivos de toda esta incorporación de lo que no deja de ser, y ya lo hemos dicho al principio, una herramienta, ¿no? Ujú. De todas maneras, tampoco hay que sobreestimarnos a los humanos. Una encuesta relativamente reciente decía que no sé qué porcentaje abrumador de norteamericanos creía que Elvis Presley seguía vivo. Es decir, que a la autenticidad ojalá todo el mundo le diera el valor que merece, ¿no? Oye, Fernando, Andrés, si nos quedan 4 minutos, le podemos preguntar a Andrés, podemos cambiar un pequeño cambio de tercio para preguntarle a Andrés Que ibas a hacer eso. por lo que va a pasar el día 23, o lo que le dicen a él las encuestas que va a pasar el 23 de julio. Estoy a punto de activar el chat GPT de Metroscopia para contestar estas cosas. ¿No? Vale. Mira, os cuento, y espero que no se corte porque paso entre unos túneles, pero ¿qué nos dicen los españoles? De alguna manera, lo que nos han contado las elecciones del día 28 de mayo es algo que nos venían diciendo los españoles durante semanas y meses. Y por tanto, lo que cabe esperar para el 23 de julio se parezca más a una ratificación de ese resultado y con mucha mayor intensidad que a una rectificación. Por tanto, el primer mensaje es ratificación frente a rectificación. Y luego, otro elemento que consideramos importante, cuando nosotros analizamos unas elecciones, una primera cosa que solemos observar es, oye, aquí dentro del humor electoral del personal estamos hablando de cambio o de continuidad. Y aquí de forma muy clara, y especialmente tras las elecciones de mayo, una inmensa mayoría de los españoles, los datos de hoy de Metroscopia nos dicen que el 63% de los españoles creen que Pedro Sánchez dejará de ser presidente a partir del día 23 de julio. Esta, como veis, clara mayoría de españoles, sí, incluso de los propios que le van a votar, hace que de alguna manera el telón de fondo de estas elecciones sean unas elecciones de cambio. ¿Y por qué de alguna manera se va a producir? El gobierno intenta sacar pecho y hablar de la gestión y de alguna manera de las políticas, por decirlo de alguna manera, y ahí no está la clave, porque en cierto modo una clara mayoría de la sociedad apoya algunas políticas que se han llevado a cabo, incluidas algunas económicas, pero el problema de alguna manera es la política. Es decir, hay un reproche que le lleva a 1 millón de socialistas a pasarse a la derecha, que es no me gusta la forma de hacer política y sobre todo las compañías. Es decir, cuando de alguna manera incorporar a Podemos al gobierno, pactar con Bildu y tener el trato que ha tenido con el independentismo catalán, en cierto modo, bueno, el presidente ayer creo que lo decía en alguna entrevista y de alguna manera dice, bueno, he tenido que arriesgar. Bueno, hay una parte de su electorado, una incomodidad socialista que vemos que está en torno al 20-30%, que de alguna manera, bueno, pues toma nota y ejerce su voto, ¿no? Ya digo, 1 millón de socialistas, 1 millón de votantes de izquierda, ¿no?, pasará al otro lado. Uf. Pues, Andrés... Y por tanto, y esto, Federico, ya ¿sí? que no me lo preguntas, pero te lo digo, lo que nos dicen los datos de Metroscopia y la proyección es que la suma de los escaños del PP junto con los de Vox a nosotros nos da entre 180 y 190 durante 14 meses. Desde hace 14 meses nos da esta suma, entre 180 y 190. Hoy en concreto estamos más cerca de los 190 que de los 180, pero ya digo que durante esos 14 meses, casi 60 semanas, nos va diciendo esto de forma más o menos estable. No digo que las elecciones estén cantadas y decididas, porque al final todas las elecciones tienen su punto de protagonismo y su emoción final, y especialmente con la participación un 23 de julio, pero al final sí que va a ser muy difícil cambiar esta tendencia y por eso hablamos en Metroscopia de la ratificación y no de la rectificación. Andrés, una preguntita. ¿Hay un voto oculto al PP en las encuestas? No. Lo que sí puede haber, Federico, es un movimiento de último momento desde la perspectiva del voto útil
porque de los 11 millones de votos de la derecha, hay una cosa que ya sea azul o ya sea verde, les une por encima de las siglas de la papeleta, que es poner fin a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Uh-huh. Y eso, de alguna manera, hoy por hoy, todos los españoles vieron en el mes de mayo que la relación de jerarquía entre PP y Vox es claramente favorable al PP, y que el mejor vehículo para poner fin a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez, como decía, es el Partido Popular. Y puede ser que con apenas un trasvase de 500.000 de votos, que no son pocos, de Vox al PP, pueda suceder que por la dinámica aritmética que tiene el reparto de escaños, haga que el PP se pueda subir prácticamente a los 160 escaños, estará entre 150 y 160, y que Vox pues se quede entre 25 o 30, ¿no? De tal manera que ahí se quedaría en esos 185, pero con un mayor respaldo al Partido Popular y mayor acento. Por tanto, no hablaría tanto de voto oculto, ¿sí?, sino de un desbordamiento, como sucedió ya en Madrid, como sucedió en Andalucía hoy hace un año, y eso ya lo hemos visto de alguna manera. Se trata de ese corrimiento final en términos de voto útil. Andrés Medina, Fernando Jáuregui, muchísimas gracias a los dos. Un abrazo, cuidaros y buen viaje de vuelta. ¿Me dejas decir una cosa, una observación? Sí, muy corta. Muy rápida. Sí. Oye, estamos hablando de inteligencia artificial, de subida a Marte, de las inteligencias que existen, otras inteligencias en el espacio, y estamos al mismo tiempo temerosos de que se corte la comunicación telefónica en un tren súper moderno. ¿Cuántas veces nos hemos quejado tú y yo de eso? Y no tenemos, y es imposible encontrar un wifi sensato. Nada, no se puede, no se puede. Lo sabes. Oye, dicho sea sin perdón Renfe, a la que respeto mucho, que me parece que es una gran obra nacional, pero chico, que te diga, hombre, llevamos años, era Ana Pastor ministra de Fomento o de Transportes, y ya nos quejábamos tú y yo con ella de por favor poner un wifi en el AVE, es que es imposible poder hablar por teléfono. Pero es así, efectivamente. Fernando, Andrés. Hemos podido disfrutar de Andrés. Un abrazo. Un abrazo, cuidaros. Y Eduardo, la semana que viene que terminamos nuestros debates Transforma España. Un abrazo, nos vemos.